Buenas a todos y a todas y bienvenidos a Obesity Management School. Os recordamos que este podcast se ha creado para todos los profesionales de la salud que quieren aprender a manejar, controlar y gestionar la obesidad aprendiendo de los mejores profesionales de la medicina, la nutrición, la psicología, la educación y por supuesto el entrenamiento. Mi nombre es Javier Butragueño y soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que va a ser muy interesante. El entrenamiento en la mujer. Y vamos a estar con un gran compañero. Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a este podcast de Obesity Management School. En esta ocasión pues tenemos a alguien muy especial para nosotros, a Eduardo Barrio Nuevo, profesor en el curso de ciclo menstrual, mujer y deporte. Eduardo es entrenador nacional de triatlón, es nivel 2 de atletismo, hizo la carrera y el graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid, donde coincidimos durante 1 o 2 años, creo que fue en el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo, y ahí haciendo pruebas de esfuerzo a deportistas, a la gente, corredores populares y demás. Y pues luego él se especializó en mujer y deporte, haciendo un posgrado ahí en la universidad, y ahora pues recientemente ha fundado el Club Atlético Ultrella, del que es presidente y también es uno de los entrenadores de allí, ¿no? Sí, así es. Como el director técnico y el entrenador de las categorías mayores. Muy bien, Eduardo. Pues oye, encantado de estar contigo aquí y bueno, vamos a hacer unas cuantas preguntitas. Si quieres vamos a hacer una cosa. Preséntate un poquito tú, si quieres, y ahora seguimos. Y yo te hago unas cuantas preguntas. Vale, pues nada, muchas gracias a ti, Javo, por esta invitación. Yo encantado y bueno, pues un poco lo que has contado de cuando yo siempre me apasiona el deporte, en especial el baloncesto y el atletismo. Y como la fisiología de la carrera me encantó, pues al ver que cuando salí de la universidad todos los estudios que hacíamos y veíamos en el laboratorio de fisiología eran para hombres y estaban hechos con hombres y todo medido en el ciclo hormonal masculino, pues ya empecé a darme cuenta de que yo así no podía entrenar a mujeres y fue lo que me hizo especializarme en la fisiología de la mujer, ya que en el atletismo es un deporte donde hay muchísimas atletas femeninas. Y así que, pues nada, aquí estamos. Ahora mismo, ¿cuántas atletas llevas tú en comparación con hombres? ¿Qué porcentaje llevas? ¿Mucho más mujeres que hombres? Pues llevaré como unas 30 chicas, 32 chicas más o menos, en comparación con 10, 12 chicos, tranquilamente. Bueno, pues y como especialista o persona que te estás especializando a través de ya un conocimiento más científico y universitario y que también pues tienes un bagaje bueno en cuanto a experiencia, para ti, ya sabes que estas entrevistas son, pues algunas van para entrenadores, otras para médicos, y en este caso o para enfermeros o nutricionistas. En este caso sí que está un poco más focalizada en la parte de entrenamiento. Tú como especialista, ¿qué les dirías a esos entrenadores que empiezan a entrenar con mujeres que tendrían que tener en cuenta a la hora de planificar o de observar cuál es tu criterio, cuáles son tus consejos? Pues hay que especializarse lo máximo que se pueda en todo lo que viene siendo el ciclo hormonal de la mujer, porque es que es totalmente influyente y ya sea por rendimiento, pero sobre todo por salud, hay que tenerlo en cuenta porque hay unas fases donde no vamos a poder hacer ciertos ejercicios y otras fases donde hay que hacerlos. Entonces, especializaros sobre todo en la fisiología de la mujer, porque apenas se estudia nada, apenas se sabe nada. En el campo del atletismo, los entrenadores llevamos a un montón de atletas femeninas y no hay casi ningún entrenador que lleve a sus atletas mediante el ciclo hormonal. Y es un gran fallo y ahora hemos tenido pues una campeona de España de heptatlón con fracturas de estrés en el peroné y bueno, pues seguramente uno de los factores fue el entrenamiento sin ningún tipo de control del ciclo hormonal.
Pero Edu, ¿y tú por qué crees que, o sea, es decir, qué grandes consecuencias tiene el controlarlo o no controlarlo? Porque seguramente que muchos entrenadores digan, mira, yo llevo entrenando 10 años, he ganado también competiciones y nunca he controlado el ciclo hormonal y no sé por qué, no entiendo la necesidad de hacerlo. Eso es. Pues ahí al final hay que irse a que tampoco, o sea, lo primero por lo que hay que estudiar es el ciclo hormonal, es por la salud. Hasta ahora hemos tenido incluso a fondistas que nos habían dicho que ya con 35 años que ellas han estado sin tener la regla durante 10 años tranquilamente y que no les pasaba nada. Evidentemente, durante tengas una fase que eres joven y tienes los músculos fuertes, no te vas a ver afectada. Habrá que ver cómo llega esa atleta una vez que lleguemos a la menopausia, que sabemos que hay esa bajada de estrógenos, que sabemos que hay ese aumento al diagnóstico de la osteoporosis primaria, que es la osteoporosis que padecen el 95% las mujeres, y ver cómo una atleta que lo ha ganado todo o ha sido campeona con 30 años, 32 años, 25 años, lo importante es ver qué pasa con esa mujer cuando tenga 60, 65, 70 años, si va a estar saludable o no. Cosa que es muy dudoso si te ha faltado la regla 10 años, si no has tenido nada en cuenta, si ya con 25 años tienes fracturas de estrés en el peroné, algo nos va indicando de que no es tanto el rendimiento, que al final también influye, pero no es tanto el rendimiento por lo que hay que estudiar la fisiología de la mujer y especializarse en ello, sino primero por salud, porque sabemos que el rendimiento es el 1% y el 99% va a ser la salud del deportista. Ya, ya, pues Ese sería mi consejo a los entrenadores. no, la verdad es que es un tema que yo creo que es súper interesante, que está ahora muy en boca de todos los entrenadores. Yo creo que empieza a cada uno a ser más consciente de que hay que controlar pues el ciclo ovárico, pero por qué crees que esto no se ha controlado antes? Si la fisiología y los estudios fisiológicos están ahí y la mujer siempre ha estado ahí también compitiendo. ¿Por qué crees que es ahora el momento en el que se empieza a tener un poco más de conciencia? Javo, te oigo un poquito bajo. No sé si puedes aumentar un poco ¿Ahora? el tono. ¿Ahora? Ahora mejor. Mejor, mucho mejor. Que te preguntaba que por qué crees que es en este momento donde se empieza a tomar conciencia de la importancia de controlar el ciclo ovárico. Si, es decir, mujeres ha habido compitiendo durante muchos años, entrenadores ha habido durante muchos años, pero parece que es verdad que ahora es el boom de, oye, mira, hay aplicaciones para controlar el ciclo menstrual, ya empieza a haber cursos de especialización, incluso nosotros montamos también un curso para que el entrenador lo entienda. ¿Por qué crees que antes no se hacía y ahora sí? Pues la verdad es que yo creo que ha habido un boom de la mujer en el deporte. Es verdad que la mujer ha hecho toda la vida ejercicio y toda la vida ha estado corriendo, pero yo creo que no a unas cantidades de volumen de atletas que son ahora. Yo creo que ahora pues eso, el boom femenino ha metido otra vez al fútbol femenino en algo de primera, en el que ya empieza a aparecerse en las televisiones, el número de atletas chicas, en mi caso, en Logroño hemos visto cómo ha aumentado una barbaridad. Es decir, ya hay un boom en el cual no es nada raro encontrar que hay un entrenador que está llevando tranquilamente a equipos de 25 mujeres, sin ningún hombre. Cosa que antes, pues igual ya hace 15 años, 10 años, era bastante raro, a no ser ya de que fuesen pues atletas semiprofesionales o profesionales que entonces iban yendo. Se ha visto que el abandono en la mujer deportista, que antes solía ser de los 14, 15 años, ya no es tanto esa edad, ya está empezando a aumentar esa edad. Igual dejan el deporte a los 17, 18 por otros motivos. Entonces se está viendo que hay un boom de la mujer deportista que es consciente de lo bueno que es el deporte. Entonces, al haber un boom de mujeres, se necesita una especialización para ello. Y yo creo que por eso ha salido. Aún está saliendo, porque es verdad que muchos artículos del cual aún nos guiamos de la fisiología está basado en hombres. Y por eso la cosa tendrá que ir cambiando.
cada vez estamos viendo que más proyectos están siendo financiados para favorecer artículos de mujeres deportistas. Casos como el de Iron Fang, que es un estudio brutal. Necesitamos más estudios como esos donde las participantes sean mujeres en base a los ciclos ováricos de las mujeres para tener conclusiones válidas para nuestras deportistas. Entonces yo creo que ha sido un boom general de que la mujer se ha empoderado, ha cogido las riendas del deporte a un nivel que nunca lo había hecho. Estamos viendo cómo en España, a nivel olímpico, las mujeres nos están dando más alegrías que los hombres, y entonces está empezando a ver que las niñas pequeñas ya sus ídolos son mujeres deportistas profesionales, y ya la chica no se fija tanto en Michael Phelps, sino que quiere ser como Mireia Belmonte. Entonces yo creo que ese boom desde la infancia, pues lo que está haciendo es un círculo muy positivo hacia la mujer deportista, cosa que exige a los entrenadores tener que especializarnos en su fisiología para poder llegar al máximo de su salud, no, mejor dicho, al máximo de su rendimiento sin perjudicar su salud, que es nuestro objetivo principal. Genial. Eso creo yo que ha sido el encadenamiento hasta donde estamos ahora. Muy bien. Y entonces, dentro de este control del ciclo ovárico, que es lo que más tienes que tener en cuenta o lo que tiene más importancia, ¿cómo lo planificas o cómo lo gestionas a la hora pues eso, tienes 30 mujeres, me has dicho aproximadamente, pues cómo gestionas tú todo eso con 30 mujeres? Porque tiene que ser complejo. Sí, y al final, bueno, entran diferentes situaciones porque es complejo y yo necesito la ayuda de las atletas para poder llevarlas, porque como tú dices, de las 30 atletas, ni parecido, son todas de la misma disciplina. Hay fondistas, hay mediofondistas, hay velocistas, hay vallistas, unas de obstáculos, varias son lanzadoras, es decir, hay un popurrí, que al final es lo bonito, saltadoras de altura, por supuesto. Hay un popurrí que es lo bonito del atletismo y hay que saber llevarlas. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues bueno, yo sigo el principio que más me ha gustado desde que lo estudié en la carrera, que han sido dos: el de progresión, el de no hay que tener prisa para nada, el de la paciencia, pero sobre todo, y el más importante para mí, es el de la participación consciente del atleta. Es que es un principio que se olvida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que el atleta sea consciente de cómo es su cuerpo si el entrenador no es consciente de cómo es la fisiología del cuerpo? Entonces, yo con mis atletas al principio de temporada tengo como semana y media, 2 semanas, que son clases teóricas. Es decir, vienen, vamos a las gradas del pabellón y ahí les doy yo una charla sobre fisiología básica, evidentemente, y anatomía básica de la mujer. Porque, pues eso, son sub-18, son sub-16, al final tienen 15, 16, 17 años, pero bueno, que ya lo van entendiendo. Porque yo lo que quiero, por lo menos, siempre en las planificaciones, es que no se lesionen. Entonces, lo que más claro les tiene que quedar a ellas es que durante las fases de ovulación, durante esos 2 o 3 días, que no pueden hacer impacto. No pueden hacerlo. Si a mí, por la planificación, por lo que sea, se me pasa, ellas vienen y me corrigen y, Edu, que me has puesto aquí multisaltos y son mis días de ovulación. Vale, pues lo siento, me he equivocado y no puedes hacer ovulación. Vete un momento al gimnasio y vamos a hacer fuerza hipertrofia, lo que toque en ese momento. Claro, nunca fuerza máxima. Fuerza hipertrofia o fuerza resistencia y sin ningún tipo de impacto. Ahora bien, ¿cómo es mi manera más fácil de llevarlas? Pues evidentemente no me van a venir las 32 atletas cada vez que le viene la regla a decirme: Edu, la semana que viene me viene la regla. Edu, a mí en 3 días, porque entonces es un caos mental. Vale, entonces yo lo que hago, y esto es a nivel personal, yo les obligo a descargarse la aplicación de Clue, que es un lugar donde puedes poner semanalmente y día a día si te baja cuando te baja la regla, los días que te bajan. Es una pasada, la sangre si sangras mucho, si sangras poco, el dolor, si tienes el síndrome premenstrual, y entonces pues regular, porque hay veces que te vienen 28 días, hay veces que te vienen 30, y eso lo pueden compartir conmigo pues por medio del WhatsApp, Telegram o el medio que sea. Entonces yo, cuando llega el fin de semana, que es cuando planifico, yo ya tengo mis mesociclos, pero al final los microciclos, cuando los desarrollo, es en fin de semana. Entro a mi aplicación de Clue y ahí tengo a todas las chicas. Las voy viendo una a una y vale, pues esta está en la fase
pues eso, ovulatoria. Pues vamos a hacer estos 3 días de recuperación, microciclo pequeño de recuperación, y luego ya como llega la lútea, pues entrenamiento pues ya en base a quemar más la grasa, fuerza, resistencia y demás. Y la siguiente está en fase de menstruación. Pues nada, esa semana, esos 5 días, microciclo de recuperación y tranquilamente. Otra está en la fase folicular, pues metemos caña. Es decir, un entrenamiento individualizado que al final es lo que como profesionales tenemos que exigir y a cada una lo que le toque. No podemos generalizar a hacer un entrenamiento cuando estéis en esta fase esto, cuando estéis en esta fase lo otro, porque es un caos. Entonces el entrenador tiene que ser el responsable y sobre todo las atletas se tienen que conocer, tienen que las atletas saber qué les pasa en el ciclo hormonal. Encima lo bueno es que a estas edades justo les coincide en el colegio con la asignatura de biología que da muy poquito sobre la mujer, pero entonces ahí ya también ellas van a ir más centradas. Y yo lo que veo por ahora es que 30 mujeres, cada una con su ciclo hormonal, se puede llevar en el domingo me las quito en más o menos 1 hora, tranquilamente, 1 hora y cuarto, tengo que cada semana esa planificación. Es mi método. Otros tendrán otros, igual otros están 3 horas, igual otros están media hora, pero bueno, a mí me funciona Bueno, y así hay algunos y que las no, chicas, la verdad, dime. hay algunos que no está ningún tiempo porque no gestiona nada. Y esa es otra de las preguntas que yo te quería hacer, que es ¿por qué crees que, o sea, como especialista, que además te estás formando, que a ti te gusta mucho la fisiología y que tú lo tienes tan claro, porque hay gente que también es buena, incluso a nivel de formación y a nivel tal, que no se fía de que haya que controlar este ciclo menstrual y dice que da igual, que lo que hay que hacer es entrenar y punto? Sí, y bueno, yo los que he conocido que son así, bueno, y ahí ya creo que también es un poco de nuestra cosecha, es que la gente, muchos de nuestros entrenadores son entrenadores nacionales sin haber estudiado en un INEF. Pues no sé, igual son profesores de educación física con graduado en un magisterio o lo que sea, y no han tenido esas enseñanzas que de verdad en el INEF de Madrid se dan de rendimiento, de fisiología, una base muy científica, una metodología muy científica, que igual si tú has estudiado, pues yo que sé, una carrera de ADE y te dedicas, o de informática y eres informático, pero aparte tú eres atleta y te ha encantado el atletismo y eres entrenador nacional de atletismo, que hay muchos, pues es más difícil es convencer a esos entrenadores, pero por el simple hecho del cargo que supone a los propios entrenadores el hecho de especializarse en la mujer. Son horas que tienen que meter, estudios que tienen que meter, fisiología básica que tienen que comprender, que no la comprenden porque nunca la han estudiado. Yeah. Y entonces sí que vienen, pues yo creo que es un poco excusa, ¿no? El hecho de, pues mira, yo he entrenado toda la vida así a mujeres y me ha ido bien y no sé qué. Suelen ser más entrenadores nacionales que no han estudiado en INEFS y que tienen otras carreras, que los que venimos de un Instituto Nacional de Educación Física, pues ya sí hemos tenido la suerte de poder trabajar un poco en el laboratorio de fisiología y sabemos cómo viene esa metodología tan científica, lo importante que es. Entonces yo lo veo más como una especie de guau, esto, si me quiero especializar en la mujer, me va a suponer una carga de horas y tal y no sé qué, y al final esto es mi hobby, que no es mi trabajo, que nadie se gana la vida, muy pocos se ganan la vida. Yo intento ganarme la vida como entrenador, pero muy pocos, la mayoría tiene su trabajo de 8 horas y luego van 2 horas a la pista a entrenar. Claro, ellos entrenan lo que han aprendido en entrenador nivel 1, nivel 2 y si han hecho el nacional, pero ahí no se especializa de la mujer. Ya. Entonces yo creo que es un poco... ¿Y por qué crees que en estos cursos de entrenador nacional de atletismo, que yo creo que tendría que haber a lo mejor algún módulo específico, ¿no? de mujer, porque si es verdad que todas las fichas federativas también están aumentando y el deporte femenino pues está cogiendo ese auge del que antes comentabas, ¿por qué en estos cursos no se plantea esa posibilidad? Pues yo creo que se acabará planteando y se acabará instalando, pero yo creo que aún es demasiado pronto porque al final yo cuando me especialicé en aquel grado que hizo el INE de Madrid fue hace 2 años y medio, 3, es decir, ha pasado muy poco tiempo.
siempre aprendemos que desde que llega del laboratorio hasta que se instala en la pista de atletismo pasan unos 10 años. Entonces, habrá que ver si se reduce o no. Por ejemplo, ya estamos viendo congresos de fuerza donde es específico de la mujer, cosa que antes nunca había pasado. Ya estamos viendo este tipo de cursos que existen que para mí son muy útiles sobre el entrenamiento específico de la mujer. Entonces, las federaciones acabarán metiendo cosas específicas de la mujer y sesiones específicas de la mujer. ¿Que por ahora no lo han hecho? Pues igual aún no les hemos convencido, o la ciencia no les ha convencido, o es que igual aún ni sabe de la importancia. Había como incluso encuestas del CAR de Madrid que hablaban sobre a las mujeres atletas de alto rendimiento si estaban envasadas en el ciclo hormonal o no, y la respuesta era menor del 15%. Es decir, algo muy... es un dato significativo. Entonces, igual aún tiene que haber un entrenador nacional especializado en la fisiología de la mujer que le dé un cargo a la federación de cualquier española, de cualquier disciplina, para que dé una sesión en base a la mujer. Pero como aún yo creo que es pronto, pero estoy seguro que de aquí a unos años así será. Por lo menos en atletismo y triatlón, donde la mujer es que es evidente que es un volumen significativo de atletas. Y yo, vamos, en unos años estoy casi seguro de que así será. Muy bien, pues Edu. Y al final tú tú entrenas deportes individuales como el atletismo y el triatlón, pero cuando hablamos de deportes de equipo, ¿cómo se debería hacer esta planificación? Porque me imagino que también tiene que ser algo diferente, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, yo hablando con otros especialistas de la fisiología de la mujer, preparadoras físicas de fútbol y de baloncesto, pues ellas lo que hacen normalmente, me cuentan, y a mí me parece una buena idea, es que como ya, claro, ellas tienen más o menos un equipo, unas 30 deportistas, también 28, 30, pero en un mismo equipo. Entonces, al final ahí el entrenamiento colectivo es clave, ya se tienen que seguir siendo amigas, tienen que ser compañeras, se tienen que llevar bien, y bueno, yo aunque intente llevar yo en mi club pues un ambiente de familia también entre atletismo, que es interesante, en los deportes colectivos es casi obligatorio, porque viajan juntas, viven juntas muchas veces y pasan la mayor tiempo de las horas de la semana juntas. Entonces ellas me explicaban que, pues bueno, lo que más tenían en cuenta era la regla y la fase de ovulación, porque es donde más porcentaje, por decirlo así, de tener una lesión hay. Entonces eso lo tenían también totalmente en cuenta, pero luego ellas dividían dos fases. Es decir, ellas en el entrenamiento de fuerza, las chicas que tenían fase folicular entrenaban de una manera, ¿vale? Ya podía ser el primer día de la fase folicular o el último día de la fase folicular antes de la ovulación. Ellas sabían que ellas estaban en la fase folicular, entrenaban en el gimnasio de una manera y las de fase lútea entrenaban de otra. Pero todas las chicas entrenaban de la misma manera el gimnasio de fase folicular que el gimnasio de fase lútea. Cuando tenían el pico de estrógenos, tenían unas rutinas y eran para todas las mismas, que al final, evidentemente, viene bien porque se pueden ayudar técnicamente entre ellas y demás. Y en la fase lútea, pues lo mismo, pero con otras rutinas diferentes. Conmigo no puede funcionar, porque yo no le puedo poner el mismo gimnasio que tiene, los mismos ejercicios de gimnasio que tiene la velocista, no son los mismos que tiene la que lanza peso. Evidentemente son diferentes y por eso las rutinas tienen que ser totalmente diferentes, en este caso individualizadas. Pero sí que es verdad que entre las velocistas o entre las lanzadoras de peso tienen las mismas rutinas. Y cuando están en fase folicular tienen que hacer unas y cuando están en fase lútea tienen que hacer otras. Simplemente que en el fútbol, en el baloncesto, en deportes de equipo, como todas tienen la misma disciplina, que es el fútbol, el baloncesto, pues entiendo que tengan las mismas rutinas para la fase folicular que para la fase lútea. Lo ideal de lo ideal de lo ideal sería, pues hombre, la defensa tendrá que tener un tipo de entrenamiento diferente, imagino, que el extremo, ¿vale? Dentro de un fútbol que tampoco manejo mucho, pero como las características fisiológicas son diferentes, imagino que una se busca más la rapidez y otra igual más la fortaleza pues neural o fortaleza muscular de la deportista. Pero ya que trabajamos con lo que tenemos y es mejor eso que no tener en cuenta para nada el ciclo hormonal, como pasa en muchos equipos de baloncesto, como hay aquí un primera que Logroño y el año pasado
tuvo unas 8 lesiones de cruzado anterior. ¿Vale? Estamos hablando de un equipo que está en primera. ¿Y tú crees que esas lesiones pueden ser producidas porque no ha habido ese control del ciclo ovárico? Seguramente, porque al final nadie es perfecto, pero seguramente la ciencia nos da seguridad. Lo bueno que tenemos es que si nosotros fallamos o si yo fallo y lo tengo todo científicamente argumentado, yo no me he equivocado del todo. Es decir, se han equivocado las interpretaciones que se ha hecho de los estudios. Uh-huh. Cuando no se tiene ningún tipo de argumento, en realidad sí que es culpa del entrenador esto hay que decirle, ¿por qué se ha hecho esto? Ah, pues bueno, porque yo he hecho esto, ya, pero tú no has tenido en cuenta el ciclo hormonal, ya. Si hubiese tenido en cuenta el ciclo hormonal, ¿se hubiese lesionado? Pues igual sí, igual no. Lo que yo estoy seguro es que lo que tú disminuyes es la cantidad de lesiones. Si por no tener en cuenta el ciclo hormonal te lesionan 8 cruzados anteriores, estoy seguro que si los tienes en cuenta se te lesionarán, pero se te lesionarán 1 o 2. Yeah. Pero no 8. Entonces yo creo que la ciencia, que es al final lo que intentamos llevar a las pistas de atletismo, en mi caso, o a las canchas de baloncesto, de fútbol, en el caso de las preparadoras físicas especializadas, es llevar la ciencia. Esto es lo que dice la ciencia ahora mismo. Por eso tenemos que llegar cuanto antes. Pues dicen que tardamos 10 años en instalar la ciencia del laboratorio de las pistas. Intentemos acortarlo. Intentemos ver que se puede hacer y que hemos pasado de 8 lesiones de cruzado anterior a ahora tener un especialista en mujeres en baloncesto y tener una en toda la temporada. Eso sería un buen diagnóstico. Es verdad que la ciencia, si cada vez hay más gente que se especializa y entiende la necesidad de especialización, pues se puede acortar, porque aunque es cierto que luego cuesta mucho instaurar ciertas metodologías o ciertas variables de control, pues bueno, siempre es mejor empezar cuanto antes para que ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje, pues se vaya disminuyendo con el tiempo, está claro, ¿no? Y que además es que es lógico, porque si tú al final eres el que sabe de la fisiología de la mujer y eres el especialista y el resto de entrenadores no, eso se va a hacer notar. Y lo que va a pasar es que al final las deportistas van a querer que las entrenes tú, porque entre ellos hablan, y entre las atletas de diferentes clubes o de diferentes equipos de otros deportes hablan entre ellas. Entonces, cuando un atleta vea que su entrenador no le pregunta ni por la fase menstrual, ni por la fase de ovulación, y no sabe ni siquiera qué es el pico de estrógenos, pues lo que ella va a decir es, joder, yo me quiero ir con este entrenador que sí que les lleva un control del ciclo hormonal, ¿no? Yo creo que por eso, al final, todos los entrenadores, ya sea de aquí a 10 años, de aquí a 5, de aquí a 6, se van a ver obligados a especializarse en el entrenamiento y en la fisiología de la mujer, porque si no, las mujeres van a ir con el que sepa. Es que es de perogrullo, creo yo, vaya. Ya. Bueno, pues la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que la especialización siempre ha sido una parte muy importante en casi todo, en el deporte, en las enfermedades, en las patologías, porque bueno, al fin y al cabo pues ya siempre es muy complejo entender solo pues una parte de un pues a lo mejor en mi caso por ejemplo de la obesidad, pues tiene muchas vertientes. La mujer al fin y al cabo pues igual, con cada una de sus disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante que te especialices. Y hablando de la especialización, pues yo pensaba que preguntarte sobre todo que para ti, cuáles a nivel de principios del entrenamiento, cuáles son los que tienen más importancia. Pues lo he dicho un poco antes, lo he retocado, pero ahora sí que voy a entrar más en el tema, porque sin duda es el de la progresión, ¿vale? Porque sí que es verdad que muchas veces estamos con ciertos entrenadores o parece que nosotros también competimos con otros entrenadores cuando no tiene que ser así, porque pues ves que este entrenador ha conseguido el objetivo que tus atletas tienen para dentro de un año, lo ha conseguido en medio año, ¿no? Entonces, bueno, pues es una escala de progresión en la cual evidentemente cualquier atleta que esté en un nivel 1 de una escala de 1 a 10, en un nivel 1 de formación física, de estado de forma, si tú le pones un entrenamiento o le pones una planificación de nivel 4, evidentemente esa chica va a llegar al nivel 4 mucho antes que si tú sigues los pasos de ir por el nivel 2, ir por el nivel 3 y luego ir por el nivel 4. Tú vas a tardar, la persona que lo planifica bien va a tardar mucho más.
pero va a tener una progresión adecuada. La otra atleta va a mejorar mucho antes, estamos de acuerdo, si no se lesiona va a mejorar mucho antes. Pero ¿qué pasa? Que ya está cortando su periodo de rendimiento. Es decir, va a llegar también al 10 mucho antes, y su 10 ya no va a ser el 10 que era principalmente, seguramente bajaría a 8, y ya de 8 sería muy difícil subirla. Sin embargo, si tú sigues teniendo una planificación 4, planificación 5, 6, y van pasando los años, y no hay prisa, porque tú haces ver a tu atleta que va mejorando poco a poco. Así es como se convencen, y eres capaz de convencerlas, pues al final tú vas a poder tener un atleta nivel 10, por decirlo así, cuando tenga 25 años, 24, que es lo que tú has planificado desde que ellas tienen 13, 14 años, que son los macrociclos, pues eso, de 3, 4 años. Todas las olímpicas tienen su preparación en base a los 4 años. No pensemos que esto es que voy a hacer dentro de un mes. Está todo más o menos calculado. Luego, pues siempre hay cambios y variantes. ¿Qué pasa? Que la otra atleta que no cumple el principio de seguir una planificación programada específica de nivel 1, de progresión, nivel 1, nivel 2, el que no la cumple, pues va a llegar a un nivel máximo, que seguramente ya no es el 10, sino que sea el 8, y va a llegar a los 20 años. Entonces, a los 20 años se les va a acabar casi la vida deportiva, por decirlo así, de rendimiento. Y va a ver cómo las otras pues la van superando poco a poco, porque han tenido entrenamientos menos exigentes y más específicos. Vamos, que el entrenador también tiene una parte fundamental para que la vida deportiva de la mujer pues sea más amplia y que llegue con muchísima más calidad sin saltarse etapas, ¿no? Vamos, es que es primordial, y por eso muchas veces nosotros hablamos incluso del ego de los diferentes entrenadores, o de la competitividad absurda, ¿no?, que hay entre diferentes entrenadores, y pues yo tengo a tantas atletas que han hecho esto, pues yo tengo a tantas atletas, cuando si da igual. Si muchos atletas se ha visto, no solo en el atletismo, sino que se ha visto pues incluso Michael Jordan o futbolistas como Van Basten y tal, que hablaban de que yo he tenido 2 entrenadores que me han jodido, uno que no, y solo he tenido uno que me ha mejorado. Es decir, hay a ciertos niveles de edad que tenemos más facilidad de estropearles o estropearlas que de mejorar sus condiciones. Lo que pasa que pues tenemos que tener esos conocimientos a los principios. Yo en los cursos federativos no sé la importancia que les dan. En el INEF de Madrid sé que se le da mucha, y al final pues ves que es muy importante la progresión, porque depende de nosotros esa calidad del atleta. Depende de nosotros que un atleta que al final con 70 años no tenga osteoporosis, mientras que la población normal ya lo tiene, debido a sus entrenamientos específicos de tendón y hueso que ha tenido en su fase atlética, en sus fases, en este caso, pues lútea o folicular, pero nunca durante la fase menstrual o durante la fase de ovulación. Entonces, uno de los principios es la progresión, que es primordial, porque tienes que tener paciencia y respetar los patrones biológicos del atleta, que no es otra cosa, sino que respetar la biología de cada atleta. Y luego el otro, que es el que he dicho antes, que es el principio de consciencia de entrenamiento. Las atletas en este caso, tienen que saber por qué entrenan así en las diferentes fases. Y para que ellas lo sepan, ellas tienen que conocer, aunque sea un nivel básico, no se pide que pues eso, que tampoco sean doctoras en fisiología, pero tienen que saber que en la fase folicular hay un pico de estrógenos, que en la fase ovulatoria se puede lesionar y que no hay que hacer nada de impacto, que en la fase lútea van a ver que queman más grasa y que se puede meter un pico también de estrógenos, pero de diferente manera, no tanto ya tan potencia, sino más resistencia, y que en la fase menstrual hay que utilizarla como un microciclo de recuperación, porque vuelve a venir la fase folicular para el siguiente. 4 o 5 cosas básicas, a ellas les va a venir genial, y a ti como entrenador también te va a quitar un poco el peso de encima, porque ellas mismas pueden ver pues tus fallos o tus contradicciones que has podido tener en una planificación, que al final somos humanos y se te puede pasar siempre algún tipo de entrenamiento. Que ellas se den cuenta y te lo digan significa que que cumplen el principio de consciencia del entrenamiento, que para mí en el caso de las mujeres es fundamental. Fundamental, porque los hombres, al no tener tanto riesgo de lesión con ese nivel porque no tienes ovulación o no tienes esa fase menstrual, pues sigue siendo muy importante, pero es verdad que menos, porque ellos se fían más del entrenador y lo que les diga, pues van a misa. Pero las atletas sí que es verdad que incluso preguntan más. Entonces, principio de progresión,
a cada atleta, escala de 1 a 10, ir poco a poco y con paciencia. Ya te digo, hay ciertas edades, sub 16, sub 14, donde es más fácil estropearlas que hacerlas que mejoren. Y luego el principio de consciencia de entrenamiento, que para eso nosotros tenemos que especializarnos en, pues, en la fisiología de la mujer. Y educarlas, No. ¿no? Educarlas y formarlas también y hacer formaciones específicas para que ellas mismas pues puedan resolver esas dudas que tienen, me imagino, ¿no? Eso es, eso es. Y Y ya con... Es que mi caso más práctico que he tenido, aunque sea una tontería, que lo tuve el año pasado, ¿no? Porque ya, digo, ya al principio de temporada, las primeras 2 semanas, siempre damos teoría. Y entonces, pues yo los casos más que más veía es que cuando les venía la regla me decían, buah, Edu, no puedo entrenar que me duelen los ovarios. Y es como cuando, pero que no, los ovarios no duelen, si apenas están inervados. Si lo que te duele es el útero, es el endometrio, entonces, ¿pero cómo? Sí, porque a veces noto por un lado y otros por el otro. Bueno, pero eso es otra cosa, no sé qué. Si tú vieses que los ovarios te dolerían de verdad, te dolerían muchísimo cuando ovulases, no antes de la regla. ¿Pero qué es la ovulación? Ah, bueno, pues entonces no sé qué. Y ves que hay un nivel de que les interesa porque es que al final es su cuerpo. claro. Y es muy fácil que les interese Bueno, porque ellas van a aprenderlo claro, rápido. y en la educación, Edu, tú piensas que muchas veces no se ha dado nada claro, tú decías antes, en la biología de los institutos, tampoco, no es una cosa que te adentres tanto como para conocerlo 100% si no tienes interés por fuera, vamos. Eso es, y más a unas edades que sabemos que hay casi todas tienen un rechazo total al colegio. Mm. Casi todas van al colegio, pues eso, pues obligadas, pero que en realidad no les gusta, no les divierte y al final así no se va a aprender, es muy difícil aprender, que eso ya es otro tema, que sea la metodología de enseñanza en Claro. colegios. Pero bueno, Pero, conmigo es que están súper interesadas a nivel de, pues pero eso, pero ¿qué es la ovulación? ¿Qué es no sé qué? ¿Y aquí por qué no puedo hacer saltos? Si yo quiero hacer hoy vallas, ya, bueno, pues hoy no lo puedes hacer por esto, y ya pues poco a poco. Entonces, como yo me veía que cada día o cada semana que entrenaba venían 6 o 7 diferentes, pues yo no puedo estar todas las semanas explicando lo mismo. Entonces, cogemos ya y a principio de temporada 2 semanas que no caigan dudas. Al final, evidentemente, surgen los conocimientos nuevos, tienen nuevas dudas y ya se va respondiendo. ya. Pero todos los años, y las que este año han ido, el año que viene tendrán que volver a escucharlo porque así se va quedando poco a poco. Ya, y escucha, y Edu, ¿y alguna vez tú tienes alguna chica que haya perdido el periodo y que esté entrenando? ¿Cómo actúas ante esa situación? Yo, chicas que hayan perdido el periodo, por ahora, y tocando madera, no he tenido. Sí que es verdad que, bueno, pues al final tienes de todo y las vas conociendo. Pero he tenido chicas que les ha venido la primera menstruación, pues incluso con 7 años, 8 años, ¿eh? Que es una cosa muy curiosa, que bueno, me explicaron un poco que suelen ser chicas que niñas son adoptadas desde que son niñas y como hay un cambio de ambiente hormonal, pues yo qué sé, pues de Latinoamérica o África o Asia, de donde vengan, al nuevo cambio hormonal, ambiente hormonal que hay en España, pues en La Rioja o lo que sea, y muchas veces las chicas que son adoptadas tienen una regla prematura. Qué curioso. Entonces las tatas ya pues tienen que saber que es algo diferente y que ellas pues bueno pues tienen pues ya van a tener un crecimiento limitado, siempre tienen ese mayor riesgo, no les digo esas cosas, pero bueno, siempre tienen ese mayor riesgo en un futuro de tener ese cáncer de mama, de padecer ese cáncer de mama. Y bueno, pues también es verdad que a nivel estrógeno es muy bueno para los huesos. Y esos casos sí que he tenido. Al final, como son chicas jóvenes, aún no he tenido casos de pérdida de regla. Y ya les he dicho que es lo primero que tienen que hacer cuando no les venga la regla durante 1 mes y medio, 2 meses, es decírmelo. Y con los padres Porque tú a tienes nivel... relación, es decir, tú tienes sobre todo muchas chicas que son sub 18, por lo tanto, o sea, me imagino que también tienes que tener un cierto contacto con los padres y ellos cómo ven ese control o cómo lo asimilan o cómo lo ves. Es otra batalla porque cuando los padres hablan de esto, es mejor hablarle a las madres. Porque es que los padres es como hablarles en chino, o sea, no van a entender, vamos, no saben ni O qué sea es que la... No hace saben, falta una educación también a los hombres, que a veces somos eso un es. poco gañanes, ¿no? Y no queremos preocuparnos por algo que es tan común como el ciclo menstrual que puede ser en nuestra hija, nuestra pareja, ¿no?
Eso es. Entonces, a mí siempre he intentado hablar antes con las madres, porque yo hablando con el padre, vamos, la cara que me ha puesto es, Edu, tú haz lo que tú veas que debes hacer. Y ya está. Y las madres pues ya te dicen, joder, pues qué interesante, no sé qué, ya no sabía que había tanta diferencia, pensaba que era más normal, no sé qué, pues no, ocurre esto y ahí me gustaría llevar, bueno, claro, otra batalla siempre es la de ganarse a los padres, al final pues intento que a las chicas que llevo que en el club que seamos como una familia y los padres están pues eso súper contentos y ya muchas veces a mí me dicen los padres de Edu, por favor, diles que estudien porque es que eres la única persona a la que le hacen caso. Entonces llega un momento en que aunque tú hables con las madres y de los padres, ellos ya tienen una confianza ciega en ti y ya tú, Edu, lo que tú veas y como les quieras llevar. O sea que tampoco es una batalla porque los padres no van a entender nada. Bueno, es una batalla, es una batalla más social que yo creo que entre los que tenemos la conciencia del estudio, ¿no? Y que sabemos que hay unas ciertas diferencias, que tenemos que normalizarlas, pero que tenemos que conocerlas, pues que yo creo que es importante que lo vayamos también expandiendo a la sociedad y que se pueda entender, ¿no? Que el padre también que esté implicado un poco en ese proceso de crecimiento de sus hijas y que entienda también un poquito el proceso por el que pueden estar pasando, porque es importante, ¿no? Porque yo creo que eso también haría que tuvieran mucha más empatía con sus propios hijos o hijas en este caso, ¿no? Y sobre todo entenderlas, porque al final yo me imagino situaciones en casa de cuando la hija tiene la regla, es bueno, pues tu madre se ocupa de ti. Yeah. Si no, pues incluso saberlo. Estamos pensando, porque encima en Logroño pues hay un proyecto que va a salir que es Mujer y Deporte 2020, sobre llevar ayudas y tal a todo el deporte femenino, y lo que tenemos pensado incluso es dar una conferencia, pues eso, a padres y a madres, exclusivamente. Que sería muy interesante. Puedan venir atletas y tal, pero va para personas adultas que tienen hijas, hagan deporte o no hagan deporte, tienen hijas que van a tener sus reglas, pues intentar hacer esa pequeña educación y que no tengan miedo a preguntar, porque luego, pues eso, como dicen los padres, son muy gañanes, a veces quieren ir entendidos de todo y, bueno, sí, tal, la ovulación. Y en realidad no saben ni lo que es, pero bueno, tampoco te van a decir que no lo sabe, ¿no? Bueno, pues me parece que es un trabajo que todavía queda por parte de todos los profesionales, es decir, que nosotros, pues desde Obesity Management School intentamos también hacer nuestro trabajo, pues haciendo estos cursos para que todos los profesionales que quieran se puedan actualizar en este tema con profesionales como vosotros, pues que tenemos gente desde el proyecto Iron Fem que están muy metidos en investigación, a gente muy especialista en el campo como eres tú o como es el profesor Alberto Bataller que tiene una experiencia bestial en mujer y bueno, pues luego también yo doy una parte de obesidad que yo creo que también es importante y que hay un porcentaje tan elevado que hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que bueno, pues poquito a poco vamos sumando granitos de arena y bueno, pues ya para ir terminando con esta pues una pequeña entrevista, pues ¿cuál crees que es el futuro de todos los entrenadores? Y si crees que todos deberían, pues, de alguna manera especializarse un poco en este apasionante mundo que es el entrenamiento específico en mujeres. Pues la verdad es que creo que no queda otra. Creo que esto es como la supervivencia y es adaptarte o morir. Es decir, o al final, en cuanto la ciencia llega a las pistas, llega a las canchas, llega a la educación de los padres y madres, llega a la educación de las propias atletas, ellas mismas van a querer buscar un entrenador que sepa. Y entonces, pues si mediante estos cursos, como tú dices, mediante los profesionales de las diferentes disciplinas, pues como somos las de chicas de fútbol, las atletas de atletismo, en tu caso con las mujeres de obesidad, todo tiene que ayudar a intentar reducir esa distancia que hay de 10 años entre el laboratorio y la pista. Y todo lo que ayude va a meter mucha presión al resto de entrenadores que se van a ver cómo de repente han entrenado toda la vida atletas y se encuentran con que de repente este año entrenaban a 20, ahora entrenan a 15 y el año que viene entrenarán a 10. Entonces se verán obligados porque no queda otra, a que si quieren seguir llevando a atletas o deportes o lo que sea, tienen que estar especializados. Y es que no va a quedar otra. Entonces yo voy a ser respetuoso con esos 10 años, pero vaya, yo creo que en 2025-26 el que no sepa ya mínimamente de fisiología de la mujer está fuera. Y en 2030 todos tendrán que saber bastante de la fisiología de la mujer.
Esa es mi apuesta, porque ya te digo, en el hombre, como siempre ha sido un seguro, porque nunca ha tenido unas fases de sensibilidad, unas fases de punta de estrógenos, sino que ha sido bastante regular, no era necesario conocer tanto la fisiología, sino que era más pues técnica, pues se sabe que esto es capacidad anaeróbica láctica y más mecanicista, más ejecutar, y aquí, sin embargo, ya sí que hay una sensibilidad, porque hay periodos de diferentes duraciones, de diferentes dolores, de diferentes picos de estrógenos, diferentes ovulaciones, y aquí ya hay que mojarse y hay que aprender un poco de fisiología básica, que yo creo que, pues eso, que mientras más profesionales haya que en nuestro campo, estamos obligando al resto que no lo son y trabajan en el mismo campo que nosotros a hacerse profesionales de lo mismo. Entonces, mi mensaje es ese, es adaptarse o morir, no queda otra. Bueno, pues Edu, pues muchísimas gracias por este mensaje que yo creo que es tan importante. Una charla pues muy entretenida, con un montón de puntos para sacar y para seguir aprendiendo. Y bueno, pues te damos las gracias por estar en este curso aportando todo tu conocimiento. Pues nada, Jau, muchas gracias. Ya pues es una relación especial que tenemos desde que coincidimos en el laboratorio y que la verdad que yo creo que cada alumno del INEF que entra al laboratorio sale con una metodología científica que ayuda luego en los diferentes campos del deporte. Entonces, Lo ven luego, pasados los años, pero es verdad que sí, que yo creo que todos los que pasáis por el laboratorio o hemos pasado por el laboratorio, siempre luego con el paso de los años y del tiempo vemos que hemos adquirido una metodología buena de trabajo. Así que yo creo que en esa parte también tanto Javier Calderón como Pedro y Ana tienen que estar orgullosos de lo que han construido. Pues, eso es, y nada, y seguir con estos cursos porque ayudan un montón, pues eso, a comprender, especializarse en algo que va a ser de algo obligatorio en un futuro. O sea, que viene muy bien y tú doy la enhorabuena, Jau. Vamos avanzando y iremos añadiendo también nuevos docentes, nuevas ideas y bueno, pues con la ayuda de todos los alumnos también que colaboran aquí y que nos dan un feedback, tanto bueno como malo, para que seguir mejorando, pues vamos cambiando y vamos mejorando todos los años. Así que muchísimas gracias, Edu, y nos vemos en las siguientes ediciones. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Jau, muchas gracias. Chao.